a mí me amó Jesús. ¿Y cree usted eso? ¿Cree que es verdad que el Señor le haya amado? En la primera carta del apóstol Juan, primera carta de Juan, en el capítulo 4, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y en esta tarde vamos a ver un versículo grandioso. Es un texto, es un versículo. Y cuando el predicador, mejor dicho, cuando el predicador toma un personaje de la Biblia y describe, explica, expone los atributos, las cualidades o situaciones especiales en la vida de este personaje de la Biblia, normalmente se le llama, en la forma de exponer el mensaje, se le llaman sermones o predicaciones biográficas, porque tienen que ver con un personaje de la Biblia y se habla acerca de él, ya sean cualidades buenas, cualidades espirituales, cualidades que son de bendición, de su servicio, o todo lo contrario, porque ocurre así. Por ejemplo, podemos sacar lecciones tanto de los personajes que hicieron cosas grandes para Dios, como aquellos que también se opusieron a Dios. Por ejemplo, hay personajes como Caín, como Lot, como Saúl, como Judas, incluso, y podemos sacar lecciones de la Biblia, de la palabra del Señor, para también nuestro provecho. Como también los hay normalmente los personajes que son los héroes de la Biblia. Entonces, a esos mensajes se les llama biográficos. Cuando se habla acerca de un tema en especial, por ejemplo, se habla acerca de la familia, se habla acerca de la santidad de Dios, se habla de la divinidad de Cristo, se habla acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente. A esos mensajes se les llaman mensajes o sermones temáticos, porque tienen que ver con un tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sobre la salvación, sobre la santificación, o algún tema en especial, y por eso se le llaman temáticos. Y cuando son basados en un versículo, porque ese versículo tiene un mensaje grandioso y tiene una enseñanza tan especial para nuestras vidas, entonces a esos sermones o mensajes se le llaman textuales, se le llaman sermones o mensajes textuales. Y cuando se estudia de una manera paso por paso para encontrar el gran mensaje de un capítulo, de un párrafo de la Biblia, a eso se le llaman expositivos. Entonces, en esta tarde vamos a ver un mensaje, vamos a tener un mensaje textual, porque vamos a ver un texto, ¿sí? Y hay textos grandiosos, por ejemplo, Juan 3:16, está también Filipenses 1:21. A ver, hermanos, ¿recuerdan ustedes Filipenses 1:21? ¿Sí? Porque para mí, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, ¿qué mensaje en ese solo versículo? ¿Sí? Entonces habla de una consagración, una entrega, de una disposición de vivir para el Señor. Bien, bueno, entonces esos versículos o esos textos, cuando se exponen en la predicación, se llaman mensajes textuales. Bien, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y les invito, hermanos, que tomemos en consideración el versículo 30. Vamos a poner atención en el versículo 30. En este capítulo, hermanos, en el capítulo 8, encontramos lo que se le ha llamado, se le ha considerado como la perla en la corona de la justificación. La perla en la corona de la justificación, porque habla de los resultados de las bendiciones que ahora como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, hemos obtenido por la justificación que en Cristo se nos ha hecho partícipes, ¿sí? En la mañana se nos estaba mostrando acerca de esta doctrina, de esta enseñanza tan especial de la Escritura. La palabra justificación es una palabra forense, es una palabra que tiene que ver con las situaciones legales o jurídicas,
en donde se hace notar que una persona que está acusada de un delito queda exonerada o queda libre de esa culpa y queda pues así justificada propiamente. Cristo nos justificó porque Él pagó el precio de nuestra culpa en la cruz del Calvario, de tal manera que aunque nosotros sabemos que somos pecadores, pero a los ojos de Dios y por la obra de Cristo, hemos sido llamados justos, justificados. Por eso dice Romanos 8:1, justificados pues por la fe, 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Y en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué ocurre eso? Porque ya Cristo nos perdonó, Cristo pagó nuestra deuda, Cristo limpió nuestros corazones de tal manera que nuestra relación con Dios es una relación grandiosa en donde Dios se ha convertido en nuestro Padre y nosotros en nuestros hijos. El capítulo 8 precisamente habla de las grandes bendiciones, los grandes resultados de la justificación. Y los versículos que van del 1 al 27 tienen que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la manera como el Espíritu Santo nos va llevando a través de la vida cristiana y en medio de nuestra naturaleza carnal, tenemos el triunfo de la vida nueva porque el Espíritu Santo nos va ayudando y además el mismo Espíritu Santo nos confirma de que somos hijos de Dios. Veamos por favor el versículo 16 antes de que entremos de lleno en el versículo 30. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Somos hijos de Dios. Entonces esa confirmación tenemos de parte del Espíritu de Dios y además de que nos va guiando en nuestra vida cristiana para ir madurando, ir creciendo e ir dejando nuestra naturaleza carnal y que nos confirma que somos hijos de Dios, también nos ayuda en nuestras oraciones, porque a veces no sabemos cómo pedirle a Dios, cómo acercarnos a Dios, pero el mismo Espíritu Santo nos ayuda a poder expresar correctamente nuestra necesidad a Dios. Y veamos por favor en el versículo 26. Versículo 26 del capítulo 8 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Es decir, ¿cómo hemos de pedir aquellas cosas que nos conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces ahí está el asunto de la oración, de tal manera que podemos confiadamente orar a nuestro Dios y si en un momento dado no sabemos cómo expresar nuestro sentir, el Espíritu Santo pone las palabras, pone la ayuda para que podamos acercarnos correctamente a la presencia del Señor. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entonces tenemos esa bendición tan grande. Pero ahora, los versículos que van del 28 al 39 hablan de la vida victoriosa en Cristo. La vida victoriosa en Cristo y el remate de esa vida victoriosa está en el versículo 37, donde dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, somos más que vencedores. Entonces, por estar viviendo en el Espíritu, viviendo la nueva vida en Cristo, somos más que vencedores. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo soy vencedor cuando tengo tantos problemas, tantas necesidades? Pero hermanos, Dios nos va llevando paso a paso, aún en medio de las presiones de la vida, en medio de las adversidades, nos va llevando para poder vivir de esa manera en victoria. ¿Y quién nos va a separar del amor de Cristo? Nadie, absolutamente nadie. Ni la muerte, ni las enfermedades, ni los ángeles, ni lo porvenir, nada, dice el apóstol Pablo. Así es que qué bendición tenemos tan grande en el Señor. Entonces, el capítulo 8 es una verdadera joya, eso es algo grandioso. Cada versículo tiene una enseñanza maravillosa para nuestras vidas. Entonces no olvidemos, las dos secciones del capítulo 8, del 1 hasta el versículo 27, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y del versículo 28 al 39 con la vida en victoria a través de Cristo. Pero en el versículo 30, hermanos, que es el versículo que vamos a tomar en cuenta, tenemos una enseñanza grandiosa. Se le llama, este no es un título que yo le puse, hermanos. Esto lo saqué de un comentario de un libro cristiano
que comenta la carta a los romanos, y le llama a este versículo, el autor de ese comentario le llama la cadena de oro de la salvación. La cadena de oro de la salvación. Y así se le llama a este versículo. Entonces, tomemos bien en cuenta. Si usted está tomando apuntes, tome en consideración. Romanos 8:30 se le llama la cadena de oro de la salvación. Y ahora veamos cómo está la cadena. Veamos los eslabones. Versículo 30 dice, a los que predestinó. Primer eslabón, predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. Segundo eslabón. Primero, predestinar. Luego es llamar. Luego dice el texto, y a los que llamó, a estos también justificó. El tercer eslabón. Y luego, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces veamos estas 4 palabras, estos 4 verbos. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. A ver, vamos a tratar de recordarlos. Número 1, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Estos 4 verbos se les llaman los eslabones de la cadena de oro de la salvación. Entonces, la obra de Dios en nuestras vidas, la obra del Señor en nuestras vidas, y que todo tiene que ver con la muerte del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, ha hecho posible que llegara esa salvación tan grandiosa en nuestras vidas, de tal manera que paso a paso Dios nos fue llevando. Ahora vamos a ver aquí. Primer eslabón, ¿qué hizo el Señor en nuestras vidas? Dice, a los que predestinó. Bien. Pensemos, hermanos, pensemos en un elote, pensemos en una mazorca. ¿Cuántos granitos de maíz tiene ahí? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero tiene muchos. Ahora pensemos en esto. Cada granito, cada semilla de ese maíz está predestinado para convertirse en una planta, ¿sí o no? Toda semilla está predestinada para poder convertirse en una planta. Ahora, ¿por qué no todas las semillas llegan a convertirse en plantas? Porque depende del terreno, depende de la tierra, ¿sí? Y ¿recuerdan ustedes la famosa parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar y parte cayó en el camino, en tierra dura. Parte cayó donde había pedregales. Otra semilla cayó donde había espinas. Y la cuarta cayó en buena tierra. Entonces, todas las semillas tenían la capacidad de reproducirse y poder llegar a ser una planta. Cuando uno estudia biología, se le llama a la vida que tiene la semilla, se le llama vida latente. Es decir, ahí está la vida. Pero depende de la tierra, depende de dónde va a caer esa semilla, es que va a reproducirse, va a crecer, se va a convertir en planta. Entonces Dios nos dio la oportunidad de venir a este mundo y a todos nos predestinó para vida eterna. Todos tenemos la capacidad de ir a los pies de Cristo porque el Espíritu Santo está hablando en nuestros corazones. No hay persona que pueda decir, Señor, nunca me hablaste. Señor, nunca me invitaste a venir a ti. Señor, nunca escuché tu voz para que me hablaras a fin de que yo te buscara. Eso no es posible. Todas las personas en todo el mundo y a través de todos los siglos, Dios nos ha hablado. Por favor, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, y veamos el ministerio del Espíritu Santo en la obra de redención, en la obra de la salvación. Capítulo 16 del Evangelio de Juan dice de la siguiente manera, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, ¿y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de, primera cosa, convencerá al mundo de pecado. Eso quiere decir que habla a nuestros corazones. Él está tocando lo más profundo de nuestro ser, mostrándonos que nuestra vida sin Dios
es una vida arruinada, es una vida que está en una situación muy lastimosa y además peligrosa. Porque si una persona llega a morir y no tiene a Cristo en su corazón, está completamente perdida. El Espíritu Santo está hablando día tras día y a través de un folleto, a través de las oraciones de la abuelita, a través del evangelismo de una iglesia, a través del trabajo de un misionero, de muchas maneras, ahora con el internet, ahora con tanta difusión que hay del evangelio, Dios está hablando a las personas. Miren, hermanos, hace unas semanas estaba haciendo fila en un banco, estaba haciendo fila en ese banco y resulta que llegó una señora que se ve, por su manera de vestirse, era una señora muy sensible, como que venía de una comunidad, de un pueblo, y nos empezó a dar a cada persona de los que estábamos en la fila un papelito. Hermanos, nada más tenía 4 versículos, ni siquiera era un folleto. Y eso quiere decir que lo habían escrito en computadora, sí, lo habían imprimido y nos estaba dando eso y nos estaba invitando a conocer de Cristo. Esa persona sencilla era un instrumento de Dios para acercarnos a Cristo. Y es lo que hace el Espíritu de Dios de muchas maneras. De muchas maneras Dios habla a nuestros corazones. Se cuenta la historia de un piloto ruso que salió de su país, salió huyendo porque en el tiempo del socialismo la situación estaba muy difícil allá en la URSS, cuando en ese tiempo era la URSS, y entonces ese piloto tomó su avión y salió, pero resulta que al ir volando sobre los campos de Alemania, se le acabó la gasolina, se le acabó el combustible, mejor dicho, y entonces en un aterrizaje forzado llegó a un campo y ahí se estacionó. Él no sabía qué hacer, no había gente, no había nadie, y entonces empezó a caminar. Cuando en eso, dice la historia que encontró un papel y dijo, bueno, voy a hacer una fogata. Tomó el papel, iba a hacer una fogata cuando vio que era un folleto. Era un folleto que le hablaba de Cristo. Lo empezó a leer, le tocó en su corazón y él dijo, esto es lo que yo necesito, y aceptó a Cristo a través de este folleto. La historia dice que después, logrando echar a andar su avioneta, porque consiguió el combustible, llegó a los Estados Unidos e ingresó a un seminario cristiano para poder aprender más de la palabra del Señor, y había hecho ya su decisión. ¿Cómo es que estaba un folleto en un campo? Pues Dios en su soberanía, Él sabía que ese piloto iba a llegar ahí y que iba a recibir al Señor. Entonces, Dios nos predestina para ser salvos. Ahora, ¿por qué todo el mundo no es salvo? Porque ahí depende de la decisión personal. El mensaje de Dios es para todos. El mensaje que Cristo nos da a través de su palabra es que nadie se pierde. ¿Recuerdan ustedes el famoso texto de Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y el Señor quiere que todos sean salvos. ¿Pero por qué no quieren ser salvos? Porque ya es la decisión personal. Entonces la semilla del Evangelio está ahí dispuesta para que la obra se haga en nuestros corazones, pero nosotros somos la tierra, como en la parábola del sembrador. Y si nuestra naturaleza o nuestro corazón es tierra buena, ¿qué va a pasar? Pues va a fructificar esa semilla del Evangelio, vamos a ser salvos. Pero si somos duros, porque hay gente que dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de la religión, yo no quiero saber nada de las iglesias. Bueno, está bien, cada quien tiene la libre decisión de escoger lo que quiera, pero Dios desea que todos conozcamos de Él. Entonces Dios nos predestina. Cada niño que viene al mundo está predestinado para escuchar el mensaje de Cristo. Tiene esa cualidad, tiene esa bendición de que llegue a conocer del Señor. Ya dependerá de Él en su edad madura de aceptar o rechazar el mensaje de Cristo. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona dice, sí, yo quiero que Dios venga a mi corazón? Entonces veamos el segundo eslabón. ¿Qué dice el texto? Dice en el versículo 30, ahí viene el segundo eslabón, y a los que predestinó, a estos también
llamó. Dios llama. Dios nos llama. No nos llama de una voz audible, no nos llama como en el caso de los hombres o los héroes de la Biblia del Antiguo Testamento. No nos llama como en el caso de Moisés a través de una zarza ardiente. No nos llama a través de una revelación especial, pero Dios nos llama a través de su palabra, ¿sí? Veamos, por favor, un caso especial. Al capítulo 1 de Jeremías, por favor. Capítulo 1 de Jeremías. Vamos a este pasaje, por favor. Veamos esta situación. Dice en el versículo, estamos en el capítulo 1 y versículo 4 en adelante. Estamos en Jeremías, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Qué está haciendo el Señor con Jeremías? Lo está llamando. Lo está llamando. Y Dios nos llama en un momento de nuestra vida. Dios nos sale al encuentro y nos toca y nos dice, ven a mí. ¿Cómo dicen las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28? Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Llega un momento en la vida, ya sea a los 10, 20, 30, 40 años, en un momento y en que el Señor nos dice, ven a mí, acércate a mí, mira, te doy vida eterna, acércate. Te estoy llamando para que tengas una vida diferente de la que estás llevando, ¿sí? Entonces Dios nos llama. Primero nos predestina para poder conocer de Él y poder recibir de la salvación. Y ahora nos está llamando, nos está haciendo notar. Entonces, qué bendición, hermanos, que fuimos llamados. Fuimos llamados por la misericordia, por el amor de Dios, sabiendo en la condición en que estábamos delante de Él. Realmente, hermanos, no merecíamos ser llamados. Realmente estábamos en una situación tan terrible y tan adversa al propósito de Dios, pero en su misericordia el Señor nos llamó. ¿Valía la pena que Dios nos llamara? Pues no, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Fíjense bien qué condición tan especial teníamos, sin embargo Dios nos llama. Dice en el Salmo que leímos, en el Salmo 103, que el Señor se acuerda de que somos polvo, somos polvo, y un polvo, pero un polvo que ni siquiera merece ser tomado en cuenta, porque si fuera polvo de diamante, es otra cosa. Polvo de oro, bueno, sería otra cosa, pero polvo que ni vale la pena, que ni tiene precio, o sea, ni vale nada. Pero Dios nos llamó con la finalidad de poder experimentar de su gracia. Queremos ver un llamado especial de alguien, hermanos, capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿A quién llamó el Señor en ese pasaje, hermanos? Vayamos, por favor, al capítulo 8 del libro de los Hechos. Fijémonos, hermanos, fijémonos lo que ocurre aquí. Dice en el versículo 1. Estamos en el versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? ¿Recuerdan, hermanos? En la muerte de Esteban, exactamente. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿qué hacía Saulo? Asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren, qué hombre, ¿sí? ¿Qué diría usted qué haría usted con un hombre así? ¿Lo aceptaría? ¿Lo aceptaría en su casa? Diría, no, ¿verdad, hermanos? Porque ¿qué clase de hombre tan tremendo? Ahora vamos al capítulo 9, hermanos, allá cerquito, capítulo 9. Veamos el versículo 1, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo de rodillas se oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Le estaba llamando el Señor, sí o no? Sí. Entonces, en la misma manera como ocurre con Saulo de Tarso, un día el Señor nos llamó. Un día nos llamó y nos dijo: ¿qué estás haciendo en esta vida? ¿Por qué vas en este camino que te lleva a la perdición? ¿Por qué estás viviendo mal? Acércate a mí, ven a mí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En este caso le está diciendo el Señor a este hombre. Y ahora, hermanos, ¿cuántos elogios no se han hecho para el apóstol Pablo? ¿Sí o no? Porque es el más grande misionero del cristianismo, de la historia. Todos tomamos ejemplo del apóstol Pablo, porque fue un instrumento útil en las manos del Señor. Pero veamos, hermanos, el llamado tan especial. Ahora, ¿merecía ser llamado, hermanos? Pues igual que nosotros, no merecíamos ser llamados, pero Dios lo hizo por su misericordia, por su amor hacia nosotros. Entonces, qué llamado tan especial para Saulo de Tarso como también para nosotros. Y hermanos, qué bendición que un día el Señor tocó las puertas de nuestro corazón, ¿sí? Salía una revista hace años, una revista de la Asociación de Billy Graham, y en una revista menciona el testimonio de un pastor que un día tomó unos folletos para ir a repartir en la calle. Y entonces dice la historia que este pastor empezó a tocar puertas en una colonia y resulta que llega a una casa y empieza a escuchar una discusión, pero una discusión fuerte. Un hombre y una mujer estaban discutiendo y entonces él tocó ahí y salió un hombre y le dijo: ¿qué desea usted? Pero lo dijo de una manera muy enojado. Y le dice: mire, vengo a compartirle un mensaje especial para usted. Es un mensaje en donde Dios desea mostrarle algo grandioso en su vida. Y le dice este hombre: no, mire, no quiero saber nada de cosas de Dios. Ahorita estoy muy ocupado. Y sale la esposa y le dice: ¿qué estás haciendo tú? Métete. Y empezaron a discutir. Y le dice: señores, espérense tantito. ¿Me pueden dar la oportunidad de compartirles unas palabras? Y ya medio a regañadientes, ese matrimonio les hace pasar, los lleva a su sala y le dicen: miren, el mensaje de Cristo es que ustedes tengan una vida diferente, que haya paz en sus corazones. Y le empezó a testificar, y después de hablarles, dice la historia, la revista de Billy Graham, que estas personas, este matrimonio, empezó a reconocer que necesitaban de Dios para llevarse bien. Aceptaron a Cristo, se convirtieron al Señor y empezaron a asistir a la iglesia de este pastor. Dios les llamó, como también nos ha llamado a nosotros. Y de una manera especial ha tocado nuestros corazones. ¿A dónde le llamó el Señor? ¿En una iglesia? ¿En un parque? ¿En un hospital? ¿En la calle? ¿En dónde le llamó el Señor? ¿Sí? A ver, quisiera preguntarles, hermanos, ¿a dónde le llamó el Señor para venir a su encuentro, para aceptar a Cristo en su corazón? A ver, hermanos, alguien diga, ¿a dónde le llamó, hermano Ángel? En la iglesia, muy bien. ¿Alguien más, hermano? En la casa, muy bien. ¿Alguien más? ¿En dónde le llamó el Señor? Hermano Isidro. Aquí en este lugar le llamó el Señor. Muy bien. Entonces Dios en un momento dado nos llamó y nos dice: ven aquí, ven a este lugar, ¿sí? Hay quienes han aceptado al Señor debajo de un puente. Hay quienes han aceptado, pues ahora que estamos yendo al reclusorio, ahí en el reclusorio han aceptado al Señor. Otros han aceptado al Señor en el hospital. Otros allá en el centro de rehabilitación de los adictos. Y bueno, Dios sale a nuestro encuentro y toca nuestros corazones. Y qué bendición, hermanos, cuando experimentamos de esa gracia de nuestro Dios. Saulo de Tarso fue en el camino. En el camino le salió el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo mismo ocurrió con nosotros en un día tan especial. Hace años cantábamos un coro que decía: fue un día lunes cuando alguien me tocó.
Fue un día martes cuando alguien me tocó. ¿Recuerdan ese canto, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? A ver, hermanos, a ver, los que se acuerdan, vamos a tratar de entonarlo. Fue un día lunes cuando alguien me tocó. Fue un día lunes cuando alguien me tocó. Fue un día lunes cuando alguien me tocó. Tuvo que ser la mano del Señor. Y así nos íbamos día tras día. ¿Qué día le tocó al Señor? A ver, perdón, rápidamente. Un lunes. Hermana Marta, un lunes. Ah, perdón, domingo, ok. Pero un lunes, a ver, un lunes. ¿Nadie? Un martes. Ah, hermano Isidro, un martes. Un miércoles. Un día miércoles. Un día jueves. Ah, Betsy y hermano Memo. Un día viernes. ¿Quién le tocó un día viernes? Obed. Un día sábado. Osvaldo, Carmelita, hermano David. Y el día domingo, casi la mayoría, ¿verdad? Casi la mayoría. Un día de domingo el Señor tocó. Miren qué bendición, el Señor nos llamó. Ahora, tercer eslabón. Dios nos justificó. Ese día que el Señor nos llamó, reconocimos que éramos pecadores, que estábamos de camino hacia nuestra propia destrucción, que pertenecíamos al diablo, éramos, como dice el apóstol Juan en su primera carta, éramos hijos del diablo con una vida triste, destinada a nuestra propia condenación, pero en ese momento reconocimos que el único que podía salvarnos era nuestro Señor Jesucristo, que Él murió a nuestro favor y que su sangre preciosa era la sangre que podía perdonar y limpiar nuestro corazón. Le dijimos, sí, Señor, ven a mi corazón. Yo no sé cómo va a ser mi vida, pero yo te la entrego. Yo no sé, Señor, qué va a pasar en el futuro, pero yo te entrego mi vida porque yo quiero estar bien delante de ti. Y en ese día, entonces el Señor nos justificó. ¿Y qué significa justificar? Que nuestros pecados fueron borrados, que nuestros pecados fueron perdonados y quedamos sin culpa alguna, porque toda esa culpa cayó encima del Señor Jesús en esa cruz y fuimos perdonados. Miren qué bendición tan grande. Vayamos a Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2 para que veamos este pasaje. Colosenses capítulo 2. Y dice en el versículo 13 en adelante. Estamos en Colosenses 2 del 13 en adelante. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando ¿qué cosa, hermanos? Note esa frase, todos los pecados. ¿Éramos mentirosos? Sí. ¿Éramos iracundos? Sí. ¿Éramos rebeldes? Sí. Y levantemos la mano, ¿cuántos éramos chismosos? Sí, éramos chismosos, sí. Hago un paréntesis. Estaban unos pastores comentando de sus experiencias. Y un pastor decía, no, hermanos, es que oren por mí, es que yo tengo problemas con las finanzas y pues yo luego tomo dinero de la iglesia. Ah, bueno, está bien, vamos a orar por usted. Otro pastor dijo, no, hermano, es que yo tengo problemas allá en la calle y yo siempre estoy bien iracundo, quiero echar pleito con todo el mundo, oren por mí, sí. Y a otro tercer pastor, no, hermano, yo tengo problemas con el sexo opuesto, es un problema para mí el sexo opuesto. No, oren por mí, sí, está bien, vamos a orar. Y usted, hermano, y así, bueno, pasaron todos y hasta por último quedó un pastor. Y usted, hermano, ¿qué problema tiene? Pues yo soy chismoso. Entonces, ¿cuántos tenemos ese problema? No levantemos la mano. Pero el Señor nos perdonó todos los pecados para poder vivir una vida limpia y agradable a los ojos de Dios. De tal manera que por medio de esa justificación, hermanos, vamos al cielo. Tenemos esa bendición tan grande. Y el último eslabón, dice Romanos 8:30, que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también estos justificó, y a los que justificó, ¿cómo termina el texto? A estos también glorificó. Y eso todavía falta por llevarse a cabo. Las tres primeras
situaciones, los primeros 3 verbos ya ocurrieron en nuestras vidas. Ya el Señor nos predestinó, ya nos llamó, ya nos justificó, pero falta que el Señor nos glorifique. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando Cristo venga o cuando nos vayamos al cielo, hermanos. Entonces nuestras vidas será una vida gloriosa, transformada, perfecta, ya sin problema del pecado. Pablo dice que a la final trompeta, en el 1 Corintios 15, seremos transformados, seremos glorificados, tendremos una vida de verdad grandiosa, porque el Señor va a cambiar todo lo malo, todo lo que está en nuestra naturaleza imperfecta, humana, se convertirá en un ser perfecto a los ojos de nuestro Dios, ¿sí? Dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cuando llegue ese momento, entonces nuestra vida será una vida glorificada, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús fue al monte de la transfiguración? Él se transformó y resulta que estaba hablando con Elías y con Moisés, pero en una dimensión totalmente diferente. Pues así seremos un día transformados de una manera gloriosa, y eso está ya por venir. Dentro de poco eso se va a convertir en una tremenda realidad. Tenemos problemas, sí. Tenemos enfermedades, tenemos luchas, tenemos ataques del enemigo, pero un día seremos glorificados de tal manera que ya no tendremos nada que ver con ese problema, y entonces, hermanos, viviremos una vida tremendamente grandiosa con nuestro Señor, y vendremos y reinaremos con Él en esta tierra. ¿Y saben por cuánto tiempo, hermanos? Por 1000 años. Por 1000 años reinaremos aquí con nuestro Señor, pero ya sin relación con el pecado, ya sin relación con las situaciones de esta vida, ahora viviendo en una dimensión gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces estamos esperando eso. Animémonos a seguir adelante, animémonos a servir a nuestro Dios. Démosle el lugar a Él, tengamos nuestro devocional, oremos en nuestras casas, testifiquemos, hablemos a la gente, demos buen testimonio, vivamos correctamente delante de nuestro Dios, porque un día todo esto que vivimos humanamente y todas estas carencias y debilidades y luchas se convertirán en algo grandioso que ni siquiera nos imaginamos en todo lo maravilloso que va a ser. Así es que, hermanos, lo mejor está por venir. Animémonos a seguir adelante. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por este mensaje de esta palabra de nuestro Dios, ¿sí? Así es que gócese que un día el Señor le predestinó. Gócese que un día le llamó. Gócese que un día le justificó. Y gócese más porque un día será glorificado. Así es que démosle gracias a nuestro Dios por esto. Oremos con nuestro hermano Aldo.